8:47 de la mañana, 7:47 en Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Maite Rico, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días. Enhorabuena por la columna que publicabas ayer en El Mundo, me encantó. Lo estuvimos comentando, haciendo referencia precisamente 2 meses después, por fin, ONU Mujeres, ese organismo en el que ilustres políticas españolas forman parte de él, ¿no? Y han trabajado para él. Se pronunciaba sobre la masacre de Hamás en Israel y en especial esa violencia cometida contra la mujer, ¿no? Sí, no, han tardado, ha sido una cosa miserable, porque han sido 2 meses en los cuales, ahora ya, claro, lo que pasa es que ya las evidencias se están acumulando, tanto forenses como gráficas, que todos los vídeos que grabaron los propios asesinos, y los testimonios que están recogiendo las comisiones de investigación, y efectivamente dentro de todo el sadismo espantoso que tuvo ese pogromo, hubo y es la primera vez que ocurre, que jamás utiliza la violencia sexual como arma de guerra. Fueron violaciones sistemáticas, y no solamente violaciones, torturas, una cosa realmente terrible, ¿no? Y ONU Mujeres, ha hablado, pero lo que decía es que las feministas en general en muchos países, y aquí en España por supuesto, siguen calladas, y cuando hablan es peor, porque entonces niegan la mayor y dicen que es una mentira de Israel, ¿no? Con lo cual pues estamos en las mismas, ¿no? Ellos no defienden a las mujeres, sino que es el propio sectarismo ideológico lo que les lleva a secuestrar causas, y encima pues ya llegan a la miseria moral, ¿no? Pues fíjate, Manolo Llamas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hablando de, no solamente en España, es que ayer precisamente me llegaba un vídeo de las 3 directoras responsables, máximas responsables de la universidad, creo que era Harvard, el MIT y la de Pensilvania. La de Pensilvania, también manifestándose. No reconocían, ¿no?, la masacre. Sí, era una declaración. Les preguntaban si era una comisión del Congreso, Sí, si efectivamente los llamamientos al genocidio judío, porque es que se están dando muchísimos casos de antisemitismo en las universidades y en Canadá también, pero es que en los campus contra estudiantes judíos, ¿no? Además los campus de élite como estos, ¿no? Entonces pues fueron ahí a hablar y les preguntaron, a testificar si esos llamamientos al genocidio estaban en contra de los estatutos y de las normas de esas universidades. De la universidad. Entonces todas ponían matices, todas. Las mismas que echan a profesores por decir que el sexo femenino existe, no estaban muy seguras de que llamar al genocidio fuera realmente constitutivo de delito, ¿no? Esto, Manolo, en las universidades de élite americanas. Que es donde nace el pensamiento woke. El woke. Claro, es que exactamente. Es que es fruto de ese tipo de universidades. Claro. Entonces, el pensamiento progresista nace en Estados Unidos, finalmente ha llegado a Europa, especialmente con fuerza a España, y son todos estos que hablan del lenguaje inclusivo y de, como bien comenta Maite, ¿no?, que censuran, la política la censura a profesores que, pues por cualquier comentario, por cualquier nimiedad, directamente son censurados e incluso sancionados. Y sin embargo, ante una evidencia, es que la masacre, porque no se puede definir de otra manera, la masacre que ha tenido lugar en Israel a consecuencia de ese brutal ataque terrorista por parte de Hamás, es que a diferencia de otro tipo de ataques, se grabó todo. Es que hay imágenes que muchos no hemos visto porque el gobierno israelí lo está mostrando en petit comité, en grupos privados, a periodistas, a políticos, etcétera. Esos 20 minutos que nuestro presidente del gobierno calificó como anécdota, ¿no? Sí, 20 minutos de auténtica barbarie. Porque habían hecho verlo. Entonces, claro, frente a esas evidencias gráficas, grabadas en vídeo, en fotos, la izquierda internacional termina sin creérselo. No, y me parece alucinante. yo lo comentaba con Maite antes fuera del estudio, ¿no? Decía, yo he llegado a la conclusión de que incluso viendo esas imágenes, por cierto, imágenes que el propio gobierno de Israel ha tratado de también matizar, porque por ejemplo, en las que yo no las he visto, pero sí tengo gente cercana que las ha podido ver, no se han introducido las violaciones, por ejemplo. Las violaciones y los ataques contra las mujeres, estamos hablando de amputaciones, de todo tipo de torturas vinculadas con el sexo, ¿no? Esas no se han introducido porque son tan absolutamente brutales
que el gobierno ha decidido no introducirlas en esos vídeos. Pero Luis, buenos días. Luis Valcarce, buenos días. Hola, buenos días. Estábamos hablando de esta situación. Yo no sé, claro, te vas a Argentina mañana. Milei toma de posesión. Claro, el vínculo de Argentina con Israel es evidente. Además, Milei se ha manifestado públicamente, ya si no tengo un lugar, si no me estoy equivocando, al respecto. Y claro, es una baza también importante para el nuevo presidente electo de momento de Argentina, ¿no? Bueno, sí, ese posicionamiento. Porque evidentemente para nosotros es tan importante, y cuando digo nosotros me refiero a OK Diario, que es quien me manda ahí para cubrirlo, porque va a ser un momento histórico, ¿no? Y una excepción. Y el periódico quiere estar en lo que va a ser un momento histórico. Tenemos la suerte de que podemos estar ahí en la comitiva y vamos a seguirlo minuto a minuto, y vamos a estar con esas delegaciones que estén ahí asistiendo y Manuel Llamas esto lo va a entender muy bien, la primera vez que un libertario asume el poder en la historia. ¿Quién nos hubiera dicho a Manuel y a mí libertario, cuando Manuel, porque cuando él hace tantos años estábamos en esas trincheras, ¿quién nos iba a decir a nosotros que en Argentina, nada más y nada menos, en la cuna del peronismo, íbamos a asistir a la toma de posesión de un presidente libertario? Pues lo que va a pasar este fin de semana en Argentina es absolutamente histórico, y por eso OK Diario quiere estar ahí contándolo minuto a minuto. Y en relación a lo que quería decir, yo sí vi las imágenes, son 47 minutos espeluznantes, estremecedores, que te cortan la respiración, sales de ahí absolutamente en shock. Y cuando ves a las universidades de las Ivy League, que están absolutamente islamizadas, faltarle el respeto a esas mujeres, como decía Maite, no son mujeres, para ellos no son, claro, si son israelíes, si no piensan como ellos, pues ya pierden la categoría de mujer y pasan a ser blancas, claro, ya entran, las ponen entre corchetes, ¿no? Es decir, ahí ya la defensa de lo que ellos llaman los derechos del progresismo, a estas mujeres no se les tiene que aplicar. Yo sí las vi, no están aunque sutilmente han dejado momentos, cuando por ejemplo las cogen, las ponen en camionetas y se las llevan, y las ves gritar y estas cosas. Hemos visto también imágenes de algunas de ellas mutiladas y demás. Te da una repulsión absoluta. ¿Cómo puede ser que entonces aquí, con todas las manifestaciones que han hecho, aquello se niegue? Pues realmente, si hay alguien que hoy es negacionismo, hay negacionismo feminista, es el de ellas, que no admiten lo que se le ha hecho a estas mujeres. O sea, las mismas que se quejan porque les ponen el refresco a ella y la copa de vino que ha pedido a él, que montan un Cristo como crimen de lesa humanidad. O sea, resulta que ahora frente pero a estas narraciones mudas, pues yo siempre he dicho una cosa también. Está bien porque se retratan una vez más, ¿no? Y bueno, ya no tienen autoridad moral para absolutamente nada. Y yo les pido a las ministras de este gobierno, incluso a la vicepresidenta, dos, médica y madre, y Mónica García, perdón, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, las dos tienen dos hijas adolescentes, y además las muestran, ¿no? Porque ellas no tienen ningún problema en hablar de sus hijas y enseñarlas en las fotografías en diferentes eventos. ¿Dónde querrían ver a sus hijas? En el Festival de Música, disfrutando de la juventud, de la libertad, de ese momento de ocio, en el Festival de Música en Israel, o en la Franja de Gaza. Es que esta es la cuestión que yo dejo. ¿Dónde les gustaría ver a sus hijas? Disfrutar de la vida, de la libertad, como mujeres libres que pueden, dentro de un orden y respetando lógicamente la legalidad, disfrutar de la rebeldía, de la música, de poder estar libremente en un sitio disfrutando, o en la Franja de Gaza. Bueno, yo es que lo dejo ahí. Daniel Muñoz, buenos días. Brevemente, la prensa hoy, muchísima información, muchas imágenes. Hablábamos antes de los rostros, ¿no? Sí, de los caretos de Armengol and Company, más ¿no? De uno, sí, Armengol, Yolanda Díaz. Todo circula en torno a esos corrillos. Ayer en el Congreso de los Diputados, Sánchez comunicaba a los periodistas que va a citar a Feijóo en la Moncloa para abordar esa reforma del CGPJ. Los medios lo dan por imposible ese acuerdo. Puede haber una vía intermedia, hoy ya conocida como vía Guilarte, porque la propone el presidente interino
Pleno del CGPJ. ¿En qué consiste? Básicamente, retirar al órgano de gobierno de los jueces la potestad para ejecutar los nombramientos y que sean los propios jueces de los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales quienes elijan a sus superiores. Cree el gobierno que es una manera de garantizar la despolitización y favorecer el pacto con el Partido Popular. Lo que leemos hoy en algunos medios es que al Partido Popular esta vía tampoco le convence. Ellos insisten, ¿vale? Lo renovamos, pero si de manera simultánea se reforma el sistema de elección, que por otra parte es lo que está pidiendo Bruselas. ABC y Libertad Digital en sus editoriales advierten a Feijóo, sobre todo comentando esta vía que propone Guilarte, que puede terminar siendo cómplice precisamente de la colonización del CGPJ, con lo cual que se ande con cuidado. El País hoy en su editorial se pronuncia sobre la ruptura entre Podemos y Sumar. Dice que el culpable es Podemos, pero que la responsabilidad es compartida porque Díaz tampoco ha hecho demasiado por buscar el encaje de Podemos. Yo creo que, francamente, ni Yolanda Díaz ni Pablo Iglesias nunca han deseado ese encaje. A las 9:15 vas a charlar con la consejera de Educación de Castilla y León para valorar ese informe PISA. Les invito a que lean en Libertad Digital el artículo de Pepe García Domínguez comentando los datos en Cataluña. Dice Pepe que la permanente exclusión del castellano en la escuela pública en Cataluña conduce a esto. La prueba, dice él, es que en privados y concertados no hay ningún problema. Y no quiero terminar sin aludir a una noticia que conocimos ayer por la tarde. El gobierno va a hacer presidente de la agencia EFE a Miguel Ángel Oliver, quien fuera secretario de Estado de Comunicación. EFE depende de la SEPI, la situación económica de EFE es calamitosa. Lean hoy ABC y vean los quebraderos de cabeza que le está dando precisamente a la SEPI Correos, otra empresa pública dirigida en este caso por otro de los amigos de Pedro Sánchez, por el señor Juan Manuel Serrano, pérdidas multimillonarias cada año. Pues bueno, estas son las consecuencias del nepotismo y de la colonización de las instituciones que comentábamos. Bueno, en este punto me gustaría recomendar Cresgenomic para el dolor articular, porque seguro que son muchos los que a estas alturas de la mañana ya tienen dolores. Bueno, ¿por qué vivir con dolor? Si es que tenemos un remedio extraordinario. En las clínicas Cres, con nuestras propias células madre, no pasamos por el quirófano y tenemos un número de teléfono donde pueden pedir sus citas, el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, me gustaría hacer una primera ronda. Quiero saber vuestra opinión sobre esa próxima reunión que va a tener lugar previsiblemente la semana que viene. No sabemos si antes o después de la participación en el Pleno Europeo de Pedro Sánchez entre Sánchez y el propio Feijóo. ¿Cómo se lo comunicó? A través de los medios de comunicación en esas filtraciones, que no tuvo ni la decencia, ¿no?, de acercarse, saludarle. Oye, ¿nos vemos la semana que viene? ¿Nos vemos dentro de unos días? No. Y luego, ¿qué es lo que ahí se va a exponer? Porque claro, ahora se está hablando en el País de la vía Guilarte, bueno, y el resto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué opinan de la vía Guilarte? Bueno, sobre todas estas cosas, me gustaría saber qué opináis. No, yo creo que no va a ser una reunión, que vaya con cuidado, porque va a ser una encerrona. Y le van a estar esperando para volver a engañarle. Yo creo que Feijóo en ese sentido es astuto y quiero entender que ya está preparando un plan ante ello. Lo único que le importa, le ha puesto ahí alguna cuestión como la reforma de la Constitución y demás como engañabobos, pero lo que le importa es la renovación del Poder Judicial, es lo que tiene prisa. La otra vez en la entrevista con Televisión Española volví a decir que aquí si hay un partido inconstitucional es el Partido Popular por no cumplir con sus obligaciones con con el Consejo General del Poder Judicial. Pues yo espero que Feijóo en esto no caiga en la trampa, se mantenga firme. Su exigencia ha sido siempre la misma, cambiar la ley para esa renovación, y espero que se mantenga y que no caiga en el error de sus antecesores cuando entregaron de forma vil el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. Creo que aquí el Partido Popular sí se tiene que plantar y es sobre todo cuando están dinamitando el régimen constitucional. Hombre, no deja de ser llamativo, ¿no?, que le ponga, digamos, hace 3 días Guilarte esa tribuna en el País, ¿no?, poniendo, digamos, esa opción, ¿no?, para la reforma o para la designación de los jueces. Hoy ya se habla de esa vía. Bueno, pues no creo yo que pique el anzuelo Feijóo, ¿no? Yo creo que tampoco. Lo que pasa es que estamos viendo cómo el gobierno está preparando el terreno para el asalto definitivo al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, esta vía intermedia, digamos que es una vía que se va a poner encima de la mesa, pero como bien está comentando Luis, es la trampa. Es la nueva trampa que ha preparado Sánchez para, ante la negativa del Partido Popular, para proceder a esa renovación, ya dar el asalto definitivo al Consejo. Esto es muy importante porque
el famoso lawfare que incluyeron en el acuerdo PSOE-Junts se va a ejercitar a través del Consejo General del Poder Judicial. No hay posibilidad en un Estado de Derecho de que el Congreso, a través de comisiones de investigación, acusen o denuncien a los jueces de prevaricación. Entonces, ¿cómo puede el Gobierno castigar a los jueces díscolos? A través del Consejo General del Poder Judicial, que tiene la capacidad de nombrar jueces, de ascenderlos y de rebajarlos. Y eso es lo que necesita Pedro Sánchez para ya tener bajo control todos los organismos e instituciones del Estado. Y lo estamos viendo en los últimos días en estos argumentarios que repiten incesantemente tanto los miembros del Gobierno, el Partido Socialista, como también Podemos, acusando al Partido Popular de no cumplir con las obligaciones constitucionales por no proceder a esa renovación. Y está claro, o sea, la estrategia es clara. Culpar al Partido Popular de que esta renovación no se está produciendo, que lleva 5 años bloqueada, y como consecuencia de ello, finalmente propondrán modificar la ley que determina el sistema para la elección de los jueces, y que esa ley sea por una mayoría simple del Congreso y se proceda a la renovación, a la designación directa. Y a partir de ahí, ya el Estado de Derecho como tal ya no tiene, no funcionará. También pienso yo que más allá del contenido, ¿no?, de ese encuentro y de lo que pueda salir y de las intenciones que son obvias, ¿no?, las que tiene el presidente del Gobierno y este Gobierno en general, es la imagen que le está trasladando. Claro, nosotros ahora mismo estamos en el foco de Europa. Europa nos está vigilando, nos está mirando. Claro, el presidente del Gobierno, cuando se aproxima al líder de la oposición, al cual invita a Moncloa a despachar, dice que es el Partido Popular el que está impidiendo la renovación del Consejo. Sánchez tiene esa capacidad de plantarse delante de una Cámara y delante de unas instituciones, lo ha hecho delante de Netanyahu para insultarle a la cara, tiene esa capacidad de plantarse la semana que viene delante del Parlamento Europeo como un hombre de Estado, un hombre que trata de conciliar, que hace del diálogo su bandera política. No sé, a mí me da la sensación de que Sánchez está dando estos pasos también para blanquear su imagen, ¿no?, ante Europa en esos previos. Sí, yo estoy convencida de que Sánchez no quiere ese acuerdo. Porque precisamente lo que está buscando es el asalto por vía indirecta. De todas maneras, ahí el PP lleva las de perder. Es obvio que es un partido que ha tenido una estrategia absolutamente fallida en lo que respecta al Poder Judicial y a la Administración de la Justicia. O sea, la batalla está perdida, han regalado al PSOE todo el campo de maniobra. Y en este caso, bueno, pues puede resistir, pero antes o después, si no tiene que llegar al acuerdo, que eso es verdad, que lo dicta la ley, o si no, lo va a tener de otra manera. O sea, yo creo que la batalla está perdida, pero es que en este momento, para Feijóo es muy difícil. Le ha puesto unas condiciones que yo creo que el Gobierno evidentemente no las quieren asumir, que son las condiciones que dicta Europa, y es que se reforme la manera en que se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esto no lo va a aceptar Sánchez, con lo cual ahí, pues bueno, en principio no habría salida posible, pero también le ponen una situación a Feijóo muy complicada. Cabe recordar que sí habían llegado a un acuerdo previo de reforma, y que en ese mismo momento que iba a firmar estaban engañando, porque Bolaños le aseguró al PP que no iban a reformar el delito de sedición, y efectivamente al cabo de 2 horas se reformó, con lo cual hubiera sido la muerte política de Feijóo si llega a aceptar eso. ¿Te acuerdas? En Parlamento, porque un diputado, creo que fue de Esquerra, alguien de Esquerra le pregunta a María Jesús Montero, ¿y qué pasa con la sedición? Y a partir de ahí, y ahí se miran en el Partido Popular y dicen, que están negociando la sedición, mientras nos están entreteniendo con el tema del Consejo General. Y Bolaños le había asegurado, había certificado al día siguiente, efectivamente, horas después, Bolaños le dice, no, por Dios, lo de la sedición no se está negociando. Y ahí es cuando se dan cuenta del pastel. Bueno, yo entiendo que imagínate que llegas a firmar y luego te encuentras con la Eso sedición. Fue así. Entonces, estás con una banda de trileros. Exacto. Entonces, bueno, ya a partir de esa base no puedes jugar. O sea, tienes que estar muy preparado, que te la van a meter doblada por donde sea. Y ahora mismo, con las circunstancias que están negociando con el prófugo, dinamitando el sistema constitucional,
¿Que quieres que además ahora yo entre a firmar? Yo desde luego, si no se cumplen las condiciones estrictas, evidentemente no va a firmar. Ayer volvemos otra vez al tuit de Cayetano Álvarez de Toledo a colación de la designación de Miguel Ángel Oliver como presidente de la agencia EFE. Ya decía, ni una institución sin asaltar como para entregarles el poder judicial. Pero claro, es una apelación al... nos hemos enterado, ¿no? O sea, que no volvamos otra vez a caer en el mismo error, porque siempre está ahí la duda por ese carácter, digamos, institucional, ¿no?, que tiene y que siempre desprende Feijóo, ¿no?, de respeto a el orden, respeto a la institución, respeto a las formas. Me he invitado, tengo que ir. Y en este punto me gustaría parar, ¿no?, respecto a la celebración de ayer. Yo lo decía a las 7:30, creo, ¿no? Me parece muy interesante poder debatir si es necesario o no estar en actos como el de ayer, cuando sabes perfectamente y eres consciente de que las personas que lo están organizando lo están pervirtiendo y son las primeras que lo están masacrando, ¿no? Me refiero a Vox. Vox decide no estar en la institución, no estar en el acto de celebración de la Constitución o de homenaje a la Constitución, porque saben que las personas que lo están organizando la están dinamitando y se van a Ferraz. Claro, yo decía, lo puedo entender, ¿no? Pero creo que se equivocan porque no hay que hacer dejación de funciones y hay que estar ahí, ¿no? Pero entiendo que el debate, ¿no?, que surge es interesante. A ver, en el fondo tienen razón, porque evidentemente es una perversión. Lo que ha habido ayer no era una celebración, era más bien un funeral. De hecho, hasta la propia Armengol asiste de luto, vestida de luto, y pone un himno fúnebre, como es la canción esa, la de Al Alba. Con mocos, leyendo. O sea, es que de verdad. O sea, es que ha sido... de la utilización del pequeño... además con mocos. Ha sido... No, horrible. O sea, una vez más el mecherito. Claro, faltaba sacar el mecherito. Era... Los que se creen la liturgia, porque las instituciones también se tienen que fundar en la liturgia, que es el protocolo, los actos, el respeto, etcétera, todo lo que estos permanentemente están pervirtiendo. Entonces yo diría que en el fondo tienen razón, porque eso es una perversión y quizás no te revuelve el estómago asistir a eso, pero también por otro lado, bueno, eres la tercera fuerza y demás, alguien tiene que representarte ahí para que no te acusen de decir, de hacer lo mismo que hacen otros, ¿no? Que hace Podemos, que eso déjaselo a los partidos revolucionarios. Aunque claro, ahora quién es revolucionario, porque para mí Armengol es un agente revolucionario. Totalmente. Lo que está haciendo ayer fue otra muestra de lo que quieren es acabar. Ayer era una celebración para enterrar la Constitución y decir, oiga, sí, que está muy bien, no se la apropien, no se la apropien, que ya vamos a acabar nosotros con ella. Al fin de cuentas gobiernan con partidos que decían que había que reventar el candado del 78. Sí, pero ellos, claro, acuden a Ferraz. No sé, Manuel, que... Yo es que creo, de verdad, las instituciones... yo soy partidario, como dice el dicho, ¿no? Las únicas batallas que se pierden son las que no se dan, o sea, en las que no participas. Si no participas, si no acudes al acto, no estás dando la batalla. Yo creo que sí hay que tener esa presencia absolutamente institucional, porque si no, al final estás haciendo lo mismo que hacen los partidos antisistema, lo que hacen los partidos independentistas, cuando no acuden a la audiencia con el rey, cuando no acuden a la jura de la princesa, cuando no acuden... es decir, hay que participar en las instituciones y hacer acto de presencia. Y luego... criticar, cuando tengas la posibilidad de criticar, participar activamente en la vida parlamentaria, que para eso está, y ahí exponer tus críticas, tus argumentos, tus denuncias. Oye, y en la movilización callejera también. Claro, o sea, en todos los niveles. Yo es que creo que las batallas hay que darlas en todas. Estamos en un momento de auténtico punto de inflexión en la democracia española. 45 años conmemorábamos el funcionamiento y vigencia de la Constitución. Un periodo de gran estabilidad política, de crecimiento económico y de fortaleza institucional, con claros y oscuros, pero que, oye, nos ha facilitado uno de los periodos de mayor estabilidad política y social de la historia de este país. Un país que hace 90 años nos estábamos matando entre nosotros, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la Constitución hay que ponerla en valor. Y por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que un partido político como es Vox, que es tan importante, deje de participar de este tipo de actos. Porque además no es incompatible con luego manifestarte en la calle y protestar y hacer movilizaciones. Pero es que este tipo de batallas hay que darlas en todos los frentes, a nivel social, a nivel político, a nivel económico.
Y claro, si dejas de participar en este tipo de actos, si no tienes presencia, pues directamente la batalla ya la gana, en este caso, el gobierno del Partido Socialista. A mí lo que me pareció peor, que no estuviera Vox y vaya a manifestarse a Ferraz, puedo entenderlo, también como tú, está en su lógica, pero después ya el discurso que fue a Ferraz, pero para atacar al Partido Popular, acusándole de traidor otra vez, esa retórica cansina, y divisiva, justamente ahora, precisamente si dice que estamos en una situación crítica como estamos, es el momento más inoportuno. Entiendo que te quieres diferenciar porque te está comiendo ha habido una campo escalada electoral. En la claro, a medida que van Abascal perdiendo, me imagino en las encuestas va haciendo su discurso Abascal o Vox más agresivo. Pero no creo que creo que es contraproducente, justamente porque la gente ya está muy, muy cansada y ahora mismo el enemigo es otro y las preocupaciones son otras. Bueno, vamos a recomendar el Colacel. Si os parece, en unos instantes vamos a charlar con la consejera de Educación de Castilla y León, con Rocío Lucas. Sabéis que Castilla y León tiene el orgullo de encabezar el ranking del informe PISA en todas las materias, en lectura, en matemáticas y en ciencia, no solamente aquí en España, sino muy por encima de la media europea, muy por encima de la OCDE. Podemos decir que está en el top 10 de las localidades y de las naciones a nivel mundial. ¿Qué es lo que se está haciendo en Castilla y León bien? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Bueno, en Cataluña y en País Vasco lo sabemos perfectamente, pero, por ejemplo, en Andalucía, ¿qué es lo que sucede en Andalucía que diferencia la educación, por ejemplo, con la de Castilla y León? Con ella vamos a hablar, así que le mandamos el Colacel, porque yo creo que se lo merecen en unos instantes, el Colacel para ellos, para los profesores, sobre todo los profesores de esa pequeña escuela rural de Castilla y León, de Soria, de Palencia, de Burgos, que se hacen kilómetros y kilómetros, que viven en pequeños pueblecitos donde en un aula pequeñita está un alumno de 5 años, otro de 8, otro de 15, y ellos dan la clase en esa España vaciada, ¿no? Casi se ha venido a denominar. Bueno, pues para ellos el Colacel de hoy. Muy buenos días. En el radio nos encanta cuidar de nuestra audiencia, que sonría sin miedo a las arruguitas y que sean libres para enfadarse sin preocuparse por el entrecejo que también se arruga. Son gestos que hacemos con libertad porque contamos con el mejor suplemento del mercado para las arrugas, el descolgamiento y la flacidez. Contamos con Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a los péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos, hasta 3 tomas. Compruébenlo, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico o dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Es La Mañana de Federico. Es radio. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos invitas al Corte Inglés? Sí, porque además estamos con las ventas privadas del Corte Inglés. Un 20% de descuento en una selección de juguetes y hasta el 30% de descuento en tus marcas favoritas de cultura y ocio. Todos los juguetes de las marcas El Corte Inglés y Roll Room con un 20% de descuento, 30% en Mr. Wonderful, en cámaras y accesorios de Polaroid, en mochilas juveniles Toto, set de dibujos Tombow, material de escritura Parker, en un montón de cosas. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés. Puedes solicitarla en el centro o en la página web. Y recuerda, hasta el 11 de diciembre, 20% en una selección de juguetes y el 30% en cultura y ocio en las ventas privadas del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Y pueden consultar las condiciones y las marcas en el departamento o en el corteinglés.es, y la tarjeta está emitida por la financiera del Corte Inglés y sujeta a aprobación. Muchas gracias, Naya. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, que hace frío y también lluvias. Llega un frente desde Galicia que ha entrado, va a recorrer prácticamente toda la península, así que mucha precaución, sobre todo no se olviden del paraguas, del chubasquero y de las botas, porque hoy va a llover prácticamente en todo el país. Ojo al viento, que va a soplar fuerte también en Galicia. En el centro peninsular 6 grados, la máxima de las máximas, hablábamos antes, en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados, un clima extraordinario. Y la mínima, Pelotón del Pasmo, hoy Gerona, Lérida, Soria y Teruel, 1 grado. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Uf, vaya atasco. Vamos a jugar a imaginar cosas increíbles. Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina. Que ahorramos con cada repostaje. Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías. ¿Y tú?
¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 y empieza a ahorrar. Beatriz García, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, lo primero, el recobrarte, ese consejo, ¿no?, que damos a esta hora de la mañana siempre. Efectivamente, recobrarte es una herramienta indispensable y al alcance de todas las empresas y autónomos que se encuentran en una situación crítica porque acumulan facturas sin cobrar. Pues con recobrarte van a poder recuperar el dinero y sin adelantar un solo euro, ya que esta compañía asume todos los costes judiciales y extrajudiciales y toda la información la tienen en recobrarte.es o en el 990 90 10. Muy bien, ¿y la bolsa cómo abre? Abre el IBEX 35 en rojo, rompe la serie alcista que lleva acumulada en las últimas sesiones y ahora mismo el selectivo madrileño pierde un 0,33%, cotizando por debajo de los 10.300 puntos. En el Banco Central Europeo no ha llegado la inflación todavía a ese deseado 2% y ya están lanzando campanas al vuelo, adelantando que la subida de tipos va a llegar a su fin, incluso que bueno, pues puede volver el dinero barato antes de lo previsto. Hay que recordar que el IPC está en la eurozona en el 2,4%, en España, que tanto le gusta al gobierno compararse, está en el 3,2%, con los alimentos disparados todavía, o sea que nada que celebrar. Muy bien, pues muchas gracias, Bea. A vosotros. Te va a gustar, yo creo. Sí. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Buenos días. Noticia de interés cultural de la ONCE. Pues hablamos del ballet La Sylphide, que llega al Teatro de la Zarzuela en Madrid de la mano de la Compañía Nacional de Danza, y hasta el 17 de diciembre vamos a poder disfrutar de este clásico. Y fíjate, Joaquín de la Luz, que es el director de la compañía, va a interpretar el papel de James solo un único día, el miércoles. Apúntatelo, que siempre es un lujo disfrutar de... Bueno, él sabes que ha sido primer bailarín y le tuvimos aquí, además, de varias de las compañías americanas, la compañía americana de baile, creo recordar, y creo que en el ballet de Nueva York también ha estado. Ya, bueno, es que es muy joven, porque tiene 47 años, pero claro, para el ballet es cierto que bueno, ya es una edad, ¿no? Entonces, bueno, es el director artístico y son muy bonitos, en la Sylphide son muy bonitos los figurines, el vestuario con el que bailan, porque es llamativo, ¿no? Los ensayos he visto un poco y maravilloso. Bueno, pues ahí está la cita. Muchas gracias, Vero. A esta hora de la mañana, a las 9:30 de la mañana, a las 8:30 en Canarias, vamos a saludar a Rocío Lucas. Ella es la consejera de Educación del Gobierno de Castilla y León. Doña Rocío, ¿qué tal está? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero que le tengo que dar es la enhorabuena por esos datos extraordinarios para Castilla y León en el informe PISA, en las tres materias, en las tres variables que se puntuaban, matemáticas, lectura y ciencia. Usted, cuando recibió los datos de su comunidad autónoma, primero, ¿qué reflexión hizo? Y luego, ¿qué puntuación le da a los datos que ha recibido? ¿Qué nota le pondría a la valoración que hace PISA de Castilla y León, de la educación de Castilla y León? Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por traer la antena y aprovechar este espacio para agradecer el esfuerzo realizado por todos los centros, los equipos directivos y los profesionales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de mi comunidad autónoma, porque esta situación es gracias al éxito compartido de todos. Y me comentabas que cuando recibí el informe por parte de mi comunidad autónoma, pues la verdad que sentí pues una gran satisfacción y un gran orgullo por ver que todo el trabajo que durante estos años han realizado todas los profesionales de la educación y todos los que participan activa en el ámbito educativo, pues está dando sus frutos. Porque, como bien comentas, es un hecho histórico que Castilla y León somos los primeros en las tres materias que se han abordado. Esto no había pasado nunca antes en la historia del informe PISA, en ninguna comunidad autónoma ni en ningún país de los que se evalúan. Por tanto, pues en primer lugar lo recibí con una gran satisfacción, como digo, por el trabajo bien hecho que durante estos años se ha realizado en el ámbito educativo de Castilla y León. ¿Qué nota le pone usted al informe? ¿Qué nota le pone usted a la nota que le ponen? El informe es objetivo para todos y me parece que está muy bien para el sistema educativo de Castilla y León en el supuesto que en dos especialidades hemos aumentado respecto del último informe que nos evaluaron, teniendo en cuenta que se evaluó un periodo en el que no había, la situación de la educación era muy diferente a años anteriores. Por tanto, no significa que nos conformemos, porque en el ámbito educativo hay que seguir avanzando y hay que seguir explorando nuevas fortalezas del sistema, pero me parece que este hecho histórico
me parece que es para poner pues un sobresaliente alto para el sistema educativo de Castilla y León. Claro, ustedes, es verdad que el sistema educativo de Castilla y León es un sistema que se rige por la excelencia, también por el esfuerzo, son principios que están ahí, pero yo hacía una reflexión, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, yo creo que parte todo de la lectura, ¿no? De la lectura comprensiva. Si no existe un buen nivel de lectura, una lectura comprensiva, es imposible que se consigan unos buenos resultados en matemáticas y, por tanto, en ciencia. Todo va, creo que ligado, unido. Entonces, entiendo que lo más importante precisamente es eso, el conseguir primero que los alumnos sepan leer y que entiendan lo que están leyendo. Sí, bueno, ahí tiene razón que en el ámbito de las materias, Castilla y León, el gobierno autonómico ha hecho un gran esfuerzo y para el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco la educación es una prioridad. En esa prioridad y en esa política prioritaria llevamos estos años reforzando mucho el plan de lectura, reforzando también el plan de matemáticas. Es trascendental que en una materia la comprensión lectora, si no tienes una comprensión lectora es difícil que puedas abordar cualquier problema en el ámbito científico o en el ámbito de las matemáticas. Y por eso Castilla y León, en esa política siempre de apostar por la excelencia, por el mérito, por la capacidad, por el esfuerzo, porque no se empobrezca el currículum del ámbito educativo, tenemos una gran trascendencia en el plan de la lectura. Fue reforzado estos últimos años con mejoras en primaria y en secundaria, y eso se ha notado también en el informe PISA. Creo que era Gregorio Luri quien decía en alguno de sus estudios, de sus libros maravillosos, ¿por qué nos fijamos en Finlandia cuando nuestra Finlandia es Soria, ¿no? Y él decía, ¿por qué tenemos esa manía de fijarnos en países que están tan lejos cuando tenemos el modelo aquí en España? Hablando de la digitalización de las aulas, y este es un tema que está muy en el debate público, en el del día a día, que nos preocupa a todos los padres. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es, bajo su experiencia, lo que está viendo en las aulas en Castilla y León, en los diferentes colegios? Digitalización de las aulas, sí. Digitalización 100%, sí. Digitalización parcial, sí o no. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, quiero retomar lo que comentabas de Luri, porque ahora ya en este informe PISA, Castilla y León en muchas materias supera a Finlandia. Por tanto, yo creo que también es algo que también pone de manifiesto el trabajo que se ha hecho durante estos años, que con diferentes leyes, incluso con leyes que empobrecen el sistema educativo, Castilla y León en sus políticas autonómicas seguimos mejorando por esa calidad y por esa excelencia y por ese impulso a la educación, que tomamos la educación en serio. Y hablando de la digitalización, yo creo que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León sí que se ha visto que es importante la innovación, pero sin reducir la tradición. En Castilla y León no hemos impuesto el libro digital en las aulas, o sea, seguimos manteniendo el libro en papel, tema analógico, y sí que es cierto que introducimos la digitalización para ciertas materias y para reforzar el contenido digital. Creo que es necesario un equilibrio, y así lo hemos mantenido en el ámbito educativo, de que se enseñe el uso digital, porque es lo que termina haciendo luego uso en la sociedad, pero con respeto y equilibrio, sin abandonar los métodos tradicionales y sin abandonar el libro en papel. Eso es lo que hemos hecho en nuestra comunidad autónoma, eso es lo que vamos a seguir haciendo, y a los resultados me remito con este informe PISA, que hay una gran diferencia en el ámbito educativo tanto de Castilla y León como del resto de los países con la política que hemos estado llevando en nuestra comunidad autónoma. Bueno, me parece súper importante lo que acaba de decir usted, porque realmente esto está siendo un drama en muchas escuelas, en muchísimas comunidades autónomas. Bueno, en Suecia, sin ir más lejos, acaban de retirar precisamente también esa digitalización plena de las aulas. Bueno, tengo aquí a los contertulios deseosos de hacerle preguntas. Luis, empieza tú si quieres. Sí, doña Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Le quería, dar la enhorabuena. Y efectivamente, en relación a lo que dice, llama la atención que en el aspecto de las matemáticas y las ciencias, Castilla y León mira de igual a igual a países como Finlandia y Japón. Es decir, yo creo que eso hay que, aparte de que los resultados son los mismos, por ejemplo, que en el Reino Unido o en Australia. Entonces, creo que eso, ¿cómo lo ve usted
de cara a lo que es el futuro, pues yo creo que ahí, y no me extraña que Valladolid en ese sentido es uno de los uno de los focos, de los núcleos que tiene, de las áreas donde más se invierte en tecnología en este momento en España. ¿Cómo lo ve de cara al futuro? Pues yo creo que ahí Castilla y León sí está diciendo aquí perfectamente pueden venir empresas tecnológicas a instalarse con estos datos. Yo creo que si alguien nos está escuchando, alguien de startups o empresas de plataformas digitales, perfectamente ven Valladolid, en Castilla y León, un sitio para instalar una empresa. Pues tiene toda la razón. O sea, Castilla y León, como ya dice en reiteradas ocasiones el presidente Mañueco, es una comunidad innovadora, es una comunidad moderna y tenemos muchas oportunidades para invertir en el área tecnológica. Y desde el ámbito de la escolar, desde el ámbito educativo, la apuesta y la prioridad que se tiene desde las políticas educativas para tener la educación como elemento que avanza y como elemento que genera bienestar, pone de manifiesto que cuando ponemos el interés en mejorar no solo la lectura, que es trascendental, pero sino también la matemática, que como bien dice, si Castilla y León ocupara un país, seríamos el quinto en matemáticas respecto a todos los países que se han evaluado. Eso pone de manifiesto la trascendencia que damos a la parte también científica de la innovación y de la tecnología, porque somos una comunidad que impulsamos el avance y la innovación. Por tanto, es un ejemplo claro y es un envite a todas las empresas que quieran a invertir y a participar y tener en cuenta que hay alumnos muy informados, no solo del ámbito no universitario, porque luego esto tiene su trascendencia al ámbito universitario también, con excelentes profesionales y egresados que salen de las universidades de Castilla y León. Manuel. Es que a mí me parece muy relevante los resultados. A ver, Castilla y León siempre ha sido un referente en materia educativa. Siempre ha salido como la autonomía destacada en los informes PISA desde hace ya muchos años, pero me parece muy relevante ponerlo en contexto, porque efectivamente si lo comparamos con las notas que sacan el resto de países evaluados, Castilla y León es el número 5, top 5 en matemáticas, top 7 en ciencias, top 7 también en comprensión lectora. Es la comunidad con la segunda mejor educación de la Unión Europea y la sexta mejor educación del mundo a nivel general. O sea, efectivamente, es que se puede decir, no es que estemos a la altura, que no es que esté Castilla y León a la altura de Finlandia, es que está incluso por encima de Finlandia. Pero me gustaría hacerle la pregunta al revés, porque si bien Castilla y León saca una nota muy destacada en el informe PISA, es la excepción que confirma la regla, porque el nivel educativo o las notas del informe PISA a nivel general de España son pésimas, y especialmente en algunas comunidades autónomas como Cataluña, por lo tanto... Y País Vasco. Y País Vasco. Me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿a qué obedece esa mala nota que registra España, y especialmente en Cataluña y País Vasco, donde hay una característica diferencial con respecto a otras comunidades autónomas, que es precisamente la inmersión lingüística? Bien, si me va a permitir, puedo hablar de mi comunidad autónoma, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a seguir reforzando para seguir copando esos puestos de mejora del sistema educativo, que al final revierte en el alumnado y revierte también en la sociedad en general. Y sigo pensando que lo más prioritario es tomarse la educación en serio, o sea, que la educación sea una educación de verdad, sin trampas. Sin que se regalen títulos y sin que se empobrezca el contenido curricular, que luego cuando no se evalúan pues nos llevamos estas sorpresas. Esta política de tener la educación como prioritaria, como mejor elemento de avance social, es lo que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, con el presidente Mañueco a la cabeza. Y eso se pone de manifiesto luego en políticas como mejora del ámbito formativo de los docentes, como mejora del refuerzo educativo. Y también quisiera hablar que el éxito no se refiere solo a una cuestión, o sea, el éxito es un conjunto, es un éxito compartido. Tenemos uno de los docentes en el ámbito de Castilla y León donde mejor se forman, esa formación continua, donde más se invierte en formación continua. Luego las familias tienen un papel también muy destacado en el ámbito educativo, se toman muy en serio la educación de sus hijos, son conscientes de que la mejor herencia que pueden hacer es la educación, y luego también están los alumnos y todos los equipos directivos. Por tanto, digo, yo puedo hablar de la comunidad autónoma en la que yo gestiono la educación sin analizar cuál es el contenido que hacen otras comunidades autónomas. Lo que sí le puedo decir que en Castilla y León, cuando ya avisábamos que el ALONLOE era una ley negativa para el sistema educativo y los currículos que sacaba el Ministerio empobrecían la educación, a la vista está que aquellas comunidades autónomas que no han desarrollado una parte curricular con contenido, pues el resultado también lo tienen ahí. Claro. Maite Rico. Sí, yo quería, bueno, pues
para no ser tan positiva, destacar un punto quizás negativo que me gustaría que me explicara. Siendo los resultados excelentes, es cierto que ha venido bajando en esa excelencia, ¿no? Hablamos este año de 499 puntos, pero los años atrás ha llegado a superar de largo los 500 puntos. O sea, se ve un pequeño descenso muy tenue en los últimos años, en los resultados PISA. Insisto, que estando muy por encima de la media. ¿A qué puede deberse esta disminución, este descenso? Bueno, es cierto que en los años anteriores se iba descendiendo, pero en este PISA del 22 respecto al PISA del 18, en 2 competencias hemos subido. Me refiero que cuando vemos que hay que reforzar o hay que estar mucho más pendiente en el sistema educativo, las políticas educativas ahí están, lo hemos hecho. Vuelvo a comparar este informe de 2022 con el informe de 2018, que como puede observar en 2 materias, es que son lengua y matemáticas y ciencias, hemos mejorado con respecto a la que teníamos en el 2018. Y si ve las gráficas de todas las comunidades autónomas o las gráficas del resto de los países que se evalúan, la caída ha sido espectacular. Nuestra comunidad autónoma siempre se ha mantenido ahí en esos puestos de cabeza y, como digo, lo histórico de este PISA 22 es que mejoramos una parte de PISA del 18 en situaciones educativas complicadas, porque no nos olvidemos de la situación de confinamiento, de pandemia, y caemos en la que hemos bajado un pelín, mucho menos que en el resto. Mejoramos ciencias, mejoramos lectura, y eso pues yo creo que también nos hace indicar que vamos por el buen camino, que la educación se tiene que tomar siempre en serio, que no nos podemos relajar nunca y que tenemos que siempre estar innovando, pero siendo compatibles con las tradiciones para que se asienten bien el contenido y la competencia. Y algo que damos mucho valor en el ámbito de Castilla y León por nuestra dispersión geográfica y por nuestra especial preeminencia del mundo rural es la equidad del sistema educativo, y es reforzar todos aquellos alumnos que más lo necesitan y dar todas las oportunidades para que saquen lo mejor de sí mismos. Yo creo que por ese camino seguiremos trabajando. Sí, Rocío, una última cuestión rápidamente. Me gustaría saber por qué el informe PISA, si sabe usted las razones, no valora la lengua extranjera, el nivel de segunda lengua, digamos, de segunda lengua. ¿Y qué opinión tiene usted sobre el sistema bilingüe, del que tanto también se habla, y si cree que puede ser un inconveniente para alcanzar esas cotas de excelencia? Bueno, hasta ahora no se evaluaba inglés, pues porque los organizadores han determinado que no se evaluaba inglés. Me consta que para la siguiente PISA sí que se va a empezar a evaluar ya la competencia en idioma inglés. Por parte del bilingüismo, yo creo que es necesario que nuestros alumnos sí que tengan conocimiento de idiomas. Estamos en una sociedad globalizada y es necesario también dar las oportunidades para que todos los alumnos pues tengan las mejores oportunidades también de desarrollo y también de intercambio experiencias en el ámbito global. Sí es cierto que es necesario estar muy pendiente de las secciones bilingües, en nuestra comunidad autónoma se llaman secciones bilingües, para que ese rendimiento no se perjudique, y es necesario que a ciertas asignaturas que son claves, pues tengan que tener ese equilibrio entre el inglés y en este caso el castellano. ¿Para qué? Para que aprendan esos conocimientos y luego tengan la capacidad de desarrollar otras potencialidades. Estamos muy vigilantes a que el bilingüe en nuestra comunidad autónoma no afecte a los resultados académicos, lo estamos viendo durante estas emisiones de PISA. Y es necesario seguir reforzando el bilingüismo pues con mayores nativos, con desarrollo también oral del idioma, pero considero que es positivo para el sistema que se estudie los idiomas en el ámbito educativo. Muy bien, Rocío Lucas, consejera de Educación de Castilla y León, muchas gracias por atender la llamada y enhorabuena. Felicidades. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Qué datos tan... Interesante, me hace mucha gracia porque me hubiera gustado preguntarle exactamente qué es lo que están incumpliendo de la LOMLOE, porque eso es fundamental. Eso garantiza que la cosa va mejor si incumples una ley como esa que está siendo nefasta, creo que había para la educación. Un 40% del currículum. ¿Os acordáis que en la Comunidad de Madrid se llegó a modificar, ¿no? Incluso... Lo que es... Porque existe esa posibilidad, claro. Lo que es muy curioso, estaba escuchando, han salido pues los teóricos de la LOMLOE, estos pedagogos, catedráticos de la teoría de la educación, en entrevistas y demás,
Y oye, fíjate que ahora el informe PISA, el problema es que está en el informe PISA, porque hace falta un análisis más multifactorial. El informe PISA no mide como debería medir, la pandemia, ha sido culpa de la pandemia, género, la pobreza, los género, alumnos pobreza, o sea, en este país la educación era excelente en la posguerra, quiero decir que no es un factor. Y la pandemia ha sido a nivel mundial, Exactamente. Entonces me hace mucha gracia ver, o sea, los grandes asesores del ministerio y que han puesto en marcha este desastre, ahora pues en fin. No, a mí me alegra que la educación en Castilla y León haya estado, se ve que todavía está fortificada de todo el avance de pedagogos y ideólogos en el ámbito educativo que han convertido la educación en adoctrinamiento, ¿no? Eso es lo que eso es lo que pasa en País Vasco y en Cataluña, y de ahí los resultados catastróficos, es decir, no están interesados en la educación, sino que la han convertido en una herramienta de adoctrinamiento y de manipulación, y ahí están los resultados. Cuando tú estás más interesada o interesadas en enseñar matemáticas de género, con perspectiva de género, pues esa cosa tan infame al final se traduce en un resultado catastrófico. Bueno, y porque al final, y eso es muy interesante, hoy la columna de Berta González en ABC habla de un dato que incluye el informe PISA, que es que el 38% de los alumnos no escucha al profesor de matemáticas, reconoce no escucharle. Entonces ella se pregunta, no se da más información sobre ese dato, no se sabe por qué no les escuchan, sino porque no les atienden o porque directamente no tienen esa autoridad como profesor. Bueno, es que aquí, como no se apuesta por la excelencia, como se puede pasar de curso sin aprobar la asignatura, troncal, unas matemáticas, una lengua, como tienes unos padres que muchas veces imponen a los profesores las notas que tienen que tener sus hijos porque les chafan las vacaciones, se ha llegado a esa situación en donde un alumno se puede permitir el lujo de en una clase de matemáticas pasar del profesor. ¿Qué pasa? Pues que el profesor pasa también del alumno. Al final esto se y allí estarán los profesores, los pedagogos de los que hablaba para defender al alumno y no al profesor. El profesor resultará ser un victimario y el alumno que no incumpla, el alumno que no vaya a clase, el alumno que no apruebe, pues será una víctima. Que esta es la gran revolución educativa que pretende la izquierda, acabar con la autoridad y que los alumnos se hagan con las aulas, ¿no? De manera prácticamente asamblearia. Los resultados están ahí. Insisto con lo que ha pasado en Cataluña y en País Vasco. Y me gusta, pues el informe PISA de alguna manera les da un baño de humildad. Porque estos han sido los que siempre han dicho, es que nosotros cuando van a Europa y cuando dicen, no, es que nosotros somos diferentes, no somos España, somos otra cosa, etcétera. Pues sí, efectivamente son otra cosa. Un desastre en educación. Una vergüenza desde el punto de vista educativo. Que lo sepan en Europa, que en estas comunidades donde se adoctrina a los niños y no se les da educación, sino consignas políticas, que sepan que estos son los resultados. Y que cuando vengan a España sepan que en comunidades que no van por ahí presumiendo de nada, como en Castilla y León, se dan resultados, sobre todo en el ámbito de las ciencias y las matemáticas, que no tienen nada que envidiarle a países como Japón y Finlandia. No solo consignas políticas, es también toda la nueva pedagogía esta de que el niño tiene que desarrollar sus capacidades y valores más que conocimientos y aprender a aprender y sin ningún tipo de dirección se rechaza lo que decías tú, la autoridad o por lo menos la dirección del maestro y al final lo que se está comprobando, y eso lo han comprobado la gente, los propios profesores, que estas nuevas pedagogías afectan sobre todo son muy dañinas para los chavales que necesitan pues más refuerzo, ¿no? Entonces al final pues el fracaso aumenta y los críos pues salen sin herramientas y sin conocimiento, sin ninguna de las dos cosas, ¿no? Hay una serie de problemas estructurales dentro de la educación española que son los que estáis comentando, ¿no? La falta de meritocracia, la ausencia de esfuerzo, la ausencia también de autoridad por parte del profesor, no se pone el acento en la calidad educativa y por lo tanto se rebaja el umbral para que se facilite el aprobado general. Y eso acaba repercutiendo en la calidad de la enseñanza española, que estamos, es trágico, pero es así, estamos a la cola de Europa y a la cola del mundo desarrollado. Pero luego me parece también muy interesante las excusas que ponen, especialmente, no solo estos pedagogos, sino especialmente algunas comunidades autónomas que salen especialmente perjudicadas, como es el caso de Cataluña y País Vasco. Entonces hablan el problema es de la inmigración, el problema es de la pobreza. No, o sea, ponen excusas. Cuando te vas a los datos, que existe la posibilidad de analizar los datos de PISA también por nivel socioeconómico entre inmigrantes, te das cuenta de que no. En Cataluña no
en todos los estratos de nivel socioeconómico sacan peores resultados que el resto de alumnos de otras comunidades autónomas con el mismo nivel socioeconómico. Y los inmigrantes sacan peor resultado que los inmigrantes en otras comunidades autónomas. Entonces, ese no es el factor causal. No, han tenido que regular. Pero, bueno, entre otras cosas, porque digamos que el culpar a la inmigración, claro, el discurso es un poco xenófobo. En Madrid, ¿no? Perdona, más inmigración son que un poco aquí. xenófobos, sí. Y es verdad que los resultados también de Madrid, bueno, van en la senda positiva, ¿no? Se está recuperando algunas materias, sobre todo. Y yo insisto, porque hay un debate abierto y es la cuestión de la digitalización de las aulas, los libros digitales, que sea una proporción, ¿no? Que sea proporcional, lo que decía la consejera, ¿no? Sí. El libro y la tablet para lo que sea necesario. Y es que se han impuesto las tablets a niños de 3 años, que yo conozco casos reales de colegios en donde a los 3 años a los niños le dan una tablet y no cogen un libro. Claro, son niños que no saben, ya no que no sepan leer, que no saben escribir. Ahora se está reivindicando la escritura a mano, claro, como la vía de aprendizaje. Bueno, claro, además. Porque el proceso es ese, ¿no? Tú fijas, lees, escribes y se fija mejor, ¿no? En el cerebro, no es un proceso. Ese es el tema. Es decir, lo que tiene la escritura, los que nos hemos educado en analógico, lo que tiene la escritura es que es la manera de fijar el conocimiento. Claro. Es decir, si tú quieres fijar un conocimiento, pues al final lo tienes que pasar por la escritura. El conocimiento por vía digital, al que no demonizo, pero que es una realidad, es decir, es más epidérmico, es superficial. Sí. Pasa y se va, pasa y se va. Entonces, si quieres ciudadanos acríticos, si quieres ciudadanos que no reflexionen, que no piensen, que no cuestionen, pues pásalo por lo digital. Y afecta mucho también la capacidad de concentración, es lo que se ha comprobado. Total. Pero hay un punto que es el tema de la inmersión lingüística, que me parece un factor diferencial con respecto al resto de España. Cataluña y País Vasco es el factor diferencial sin ningún género de duda, porque hay muchos estudiantes que al no estudiar en la lengua materna, que es la lengua española, evidentemente el fracaso escolar es brutal. Y por cierto, tremendamente hipócrita que por parte de las élites políticas del País Vasco y de Cataluña, que tanto insisten en el tema de la inmersión lingüística, en el tema de denigrar y marginar al español para potenciar el catalán y el vasco, pero sin embargo tenemos datos al respecto. Muchos de estos políticos que imponen esta dictadura lingüística en estas regiones, impidiendo que los padres puedan decidir libremente cuál es la lengua a la que deben estudiar sus hijos, sin embargo luego llevan a sus hijos a escuelas internacionales o estudian en castellano y luego inglés y francés, pero el catalán como algo marginal, ¿verdad? Es decir, lo mejor para ellos, pero lo peor para los demás. Es una gran hipocresía, pero que evidencia el fracaso absoluto del modelo educativo en este tipo de regiones. Bueno, pues a ver si toman nota de lo que se está haciendo en Castilla y León. Está muy bien. Silvia, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Los oyentes... Fíjate, hoy he hecho un ejercicio, me los he imaginado en sus casas con el bol de palomitas o con el aperitivo, esperando escuchar ayer el discurso de Francina Armengol, casi como si fuese un partido de Champions. Lo disfrutan, lo analizan al detalle. Del de ayer, de la celebración del aniversario de la Constitución, han analizado lo que dijo, la música que eligió, las personas seleccionadas para leer esos artículos. Si hay alguien de protocolo del Congreso que nos esté escuchando, le vamos a dar unos minutitos, lo que dura la pausa de la publicidad, para que coja una agenda y apunte una ideica que le han dejado para el acto del año que viene. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, tenemos ganas, Silvia, de escuchar a los oyentes. Pues vamos a empezar, si os parece, por la llamada que va a hacer Pedro Sánchez a Feijóo, entre otras cuestiones, para hablar de la renovación del CGPJ. Y atención al último mensaje de nuestra amiga Ina. Propuesta que serviría para el año que viene, que cojan boli y papel, como decíamos antes, en el Departamento de Protocolo del Congreso de los Diputados. Señor Núñez Feijóo, no se fíe usted ni firme nada que le ofrezca el PSOE y mucho menos Pedro Sánchez. Recuerde usted que cuando el gobierno de José María Aznar, el PSOE,
encabezado entonces por Zapatero, firmaba por la mañana el pacto antiterrorista y por la tarde, representado por Jesús Eguiguren, se reunía en los caseríos del Goibar con Josu Ternera. Sánchez está tendiéndole una trampa, pero claramente a Feijóo. Yo espero que Feijóo se dé cuenta de ello y no caiga en esa trampa que le está tendiendo para la renovación del Consejo del Poder Judicial. Que el dirigente Pedro Sanchinflas no le dirija ni la palabra ni salude al jefe de la oposición de traca y luego tanto se le llena la boca de que hay que cumplir la Constitución, que este tío no cumple la Constitución, pero desde el día que nació. Que creo que la estrategia de Pedro Sánchez es lavar su imagen ante la Unión Europea y por eso ha informado a los periodistas que va a concertar una cita con el señor Feijóo. Pues el acto de la señora ayer de Armengol fue, después de Valle Inclán, el mejor esperpento a pie que cruce la calle de Alcalá. Horroroso, horroroso. El acto de homenaje a la Constitución puso de manifiesto el cinismo de Sánchez. Fue tan falso como cuando dijo que se había reunido con Biden y sencillamente la verdad fue que le había abordado durante un minuto como un perrito faldero en un pasillo. Como cuando dice que defiende la igualdad y sin embargo privilegia con miles de millones de euros a Cataluña y País Vasco. El tema quizás no estaba tan mal elegido, porque presiento que tras la noche vendrá una noche más larga. Tiene todo el sentido en estos momentos. Ojalá podamos evitarlo. Mire, el señor Armengol, para la próxima vez lleve usted una de las niñas, esas que no ha querido usted saber nada de ellas, que estaban bajo la tutela de su gobierno cuando presidía la Comunidad de Baleares. Eso sí hubiera sido un buen ejemplo. Y además usted pedir perdón por todo lo que ha dejado de hacer. Bueno, claro, es que Armengol tiene un pasado. ¿Y qué pasado tiene? Y el PSOE también. Lo del perdón, no, por cierto, Boris Johnson pidiendo perdón por la gestión en el COVID. Luego es verdad que ha reconocido que él sigue pensando que muchas de las cosas que hizo estuvo bien. No, es que pide perdón por las fiestas. No, claro, pide perdón por las fiestas y por los sándwiches estos de paquete que se comían, porque es que eso no eran ni fiestas ni nada, es que eso era una especie de vending, ¿sabes? Baratillo. O sea, que pide perdón. Tenías a la gente encerrada, bueno, Sí. un poco como Armengol, que Sí, ella bueno. decretaba ya a los baleares, los encerraba en sus casas y ella se iba de bares hasta las 3 de la mañana. Sí. También Oye, debería haber pedido perdón claro, o dimitir, mejor dicho, ¿no? Que era lo que una persona O Tito con Berni dignidad, también durante el confinamiento. Estos se iban a cenar y luego se iban de ahí prostitutas. al hotel Sí. ese cerca Sí, del sí. Congreso, donde el mediador contó que tenían dos niveles, solo para ellos. Dos plantas solo para ellos. Sí, sí. Solo para ellos. Y le decían a las prostitutas, si te dicen algo los policías por el tema, diles que vienes a vernos. Ahora, en Inglaterra se está celebrando esa comisión de investigación sobre el COVID, no solamente por la cuestión de las fiestas, sino también por el dinero que desde el gobierno británico Boris Johnson dio a determinadas empresas bajo la excusa de adquirir material sanitario y demás. Igual que aquí. Sí, a los amiguetes, efectivamente. Pero se está haciendo esa comisión de investigación. Aquí ya nadie se acuerda. No, igual que aquí. Aquí los tribunales han cerrado la vía, la fiscalía. Es que aquí hubo en Inglaterra, en Reino Unido hubo una diferencia. Porque el ministro de Sanidad incluso amenazó a los médicos. En ese momento hubo una gran rebelión dentro de la sanidad pública. Había médicos que defendían su derecho a no vacunarse y les amenazó con expulsarles y demás, y al final ese pulso lo perdió. Entonces, bueno, el ministro de Sanidad luego acabó en un reality en la selva, sí, y luego creo que ha enlazado ese reality con otro, en fin. Bueno, es verdad que la clase política británica tampoco es ejemplar, pero mira, tienen ahí una comisión y se está investigando. Y ahora, sí, ahora cambia el signo político o vienen otros y al final hay que ajustar cuentas. Pero efectivamente, pero Rosana, lo mismo que pasó aquí, ¿eh? No, sí. Sin consecuencias. Sí, hay cosas comunes. Pero Sánchez, afortunadamente para él, en eso salió indemne. Se ha olvidado, y fue ayer, ¿eh? O sea, es que estamos hablando del año 2020, han pasado 3 años y parece que ya ha quedado en algo muy lejano. España se caracterizó por tener la peor gestión sanitaria, no solo económica, sino sanitaria de toda la pandemia a nivel del mundo rico. Aquí no se tomaron medidas, se tomaron tarde, se tomaron mal. Sufrimos el mayor confinamiento de los países ricos, el más duro y el más largo
porque, recordad, había que celebrar la marcha. Es uno de los capítulos más vergonzosos de la segunda parte de las memorias de Pedro Sánchez, el que dedica precisamente a la pandemia. A su excelente gestión. Bueno, hay un momento que es dramático realmente y que yo no sé cómo no se le cae la cara de la vergüenza y hay que denunciarlo públicamente. Él cuenta lo que pasó en Moncloa. Enferma su suegro, enferma su padre, su suegro estaba ingresado en un hospital, su padre estaba confinado en casa, luego posteriormente Begoña, su madre, en fin, toda la familia. Él dice, como todos los españoles que teníamos familiares enfermos en los hospitales, el médico nos llamaba todos los días para darnos el estado de salud de nuestro suegro. Bueno, España asumió que la sanidad estaba absolutamente colapsada y que esa vía era imposible. La gente no sabía cómo estaba su familiar hasta días después, semanas después. Hubo gente que enterró a sus familiares sin poder despedirse de ellos, sin poder hablar con ellos. No llamaban todos los días, pero España y los ciudadanos españoles asumimos que eso era imposible, no se podía hacer. Y los casos en los que te pasaban el teléfono para que te despidieras de tu familiar, que eso ha pasado en España, en Inglaterra, en todos los países, eran momentos dramáticos, pero excepciones y muy puntuales. Pero es que hay otro momento en donde él explica que todo cambió en 24 horas. El 9 de marzo, perdóneme, en China, en Italia, habían muerto miles y miles de personas y nosotros estábamos asistiendo a esos funerales multitudinarios y también a esas construcciones de los hospitales, me acuerdo perfectamente durante el mes de diciembre en China, y aquí se estaba mirando a otro lado. Bueno, algunos, la propia Yolanda Díaz, han reconocido que ella había tomado medidas en su ministerio. Y veis la cronología está ahí, el problema es que se olvida, pero cómo España desoyó totalmente las recomendaciones, como el infausto Fernando, ¿cómo se llama ese monstruo? Que se llama Simón, diciendo que no iba a haber ningún caso, 1 o 2, cuando ya estaba habiendo contagios masivos, como él mismo le advirtieron que era un virus muy peligroso, que tenía que tener nivel 4 y puso un nivel 2, o sea, hicieron todo y efectivamente veían que la cosa estaba creciendo y se callaron y lo ocultaron. Y ya justo después de la manifestación fue ya cuando decretaron pero una negligencia criminal. Pues esto está escrito aquí, se lo han escrito, claro. También dice que sale una mentira que siente mucho cariño cuando sale a la calle, por lo que estoy viendo. Sí. Pero justo 24 horas después, es que de verdad, o sea, es que eso fue terrible y fue por cuestiones puramente políticas. Es que salía Fernando Simón y decía, no solo que no hubiera, que iba a haber solo 1 o 2 casos, es que no era necesario llevar mascarilla, acordaos, el alarmismo, que no había, no, dijo, no había como no había, pues no ha sido, o sea, es que eso costó, yo no sé cómo salía a la calle. Eso costó decenas de miles de vidas, el no haber tomado las medidas necesarias en el momento oportuno. Tanto es así que algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, se adelantó a la toma en consideración de adopción de medidas con el cierre de colegios, etcétera, precisamente ante la inacción del gobierno. Y todo porque había una marcha que había que celebrar el 8 de marzo. Sí. Bueno, pues tiene la vergüenza de contar una mentira detrás de otra en este libro también, así que hay que denunciarlo, hay que contarlo. Que nos vamos al Corte Inglés. Vamos a las ventas privadas del Corte Inglés. Antes contaba que había descuentos en primeras marcas de juguetes y de ocio. Pues también en deportes. Hay un 30% de descuento en una selección de marcas deportivas, equipación para entrenamiento, marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Columbia, Converse. 30% de descuento en una selección de marcas de deporte hasta el 11 de diciembre. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés, que la pueden solicitar en la página web o en cualquiera de los centros. Y también la tarjeta es emitida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en el corteinglés.es. Muy bien, también vamos a comprar el Balduero 12 años, el segundo mejor vino del mundo, y con Balduero hacemos una pausa y enseguida las noticias de última hora. Es La Mañana de Federico, Es Radio. Ayudamos a los jóvenes, a los autónomos, y lo que queremos hacer ahora es seguir encima de cada subvención para que veamos claros los objetivos y, si no se cumplen, eliminar subvenciones nominativas y hacerlo por convenios. La Oficina del Español no contrae más gasto, infórmese y véalo bien.
ni tampoco crear una agencia de ciberseguridad, a lo que también se oponen, porque se oponen a todo Vox, porque Vox sabe de todo, son perfectos, todo a la contra. También contra la agencia de ciberseguridad tan necesaria para ayudar a infraestructuras críticas. Bueno, pues a esta hora, Rosana, tenemos pleno en la Asamblea de Madrid. Estamos escuchando en directo ese pleno. Responde Isabel Díaz Ayuso a Rocío Monasterio, que le preguntaba a la presidenta de Madrid qué va a hacer su gobierno para reducir el gasto público. Esa era parte de su respuesta. Seguiremos de cerca lo que ocurre. No hay demasiada actividad, todo hay que decirlo, esta mañana. Se nota que estamos en puente. Muchos políticos, bueno, en fin, han decidido sí, coger están de unos vacaciones, días. Sí, digámoslo así. Sí. Efectivamente. Todavía no han empezado a trabajar este año. Pedro Sánchez no, al menos... Este año 2023 me refiero. O sea. Al menos no esta mañana. Ha estado en Antena 3, sigue el periplo de entrevistas, aunque no ha dado mucho de sí, sinceramente. Sobre la reunión con Feijóo, ninguna novedad. Ha dicho que le va a plantear una comisión de trabajo sobre las tres cuestiones: la renovación del CGPJ, la reforma del sistema de financiación autonómica y la modificación de ese artículo 49 de la Constitución. No ha aclarado, tampoco se lo han preguntado directamente, si va a retirar al Consejo la competencia de ejecutar nombramientos. Lo que sí ha sugerido es que el Partido Popular no va a hallar en el PSOE un apoyo para modificar el sistema de elección y despolitizar bueno, pues esos nombramientos. Lo que sí ha hecho es verbalizar de nuevo una acusación muy grave. A la pregunta que usted me hace de si existe el lawfare en España, yo le digo que sí existe el lawfare en España. Es el que practica el Partido Popular. El lawfare es la politización de la justicia. No hay mayor politización de la justicia que llevar 5 años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial porque simplemente no quiere reconocer el resultado electoral. Porque no quiere reconocer el resultado electoral. Ojo al matiz final. Ahora resulta que el Consejo General del Poder Judicial tiene que adecuarse a la mayoría parlamentaria que salga de las urnas. Esto es novedoso, desde luego. Ha vuelto a hablar de Nadia Calviño en pasado como vicepresidenta del Gobierno. Calviño está hoy en Bruselas. A las 7 tiene reunión informal del Ecofin. Probablemente ahí se termine de cerrar su nombramiento mañana como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, y mañana efectivamente se anunciará. Y termino con una noticia que acaba de dar a conocer la Guardia Civil. Esta mañana los agentes han detenido aquí en Madrid a un imán que ejercía de profesor de árabe en una mezquita. Se trata de un individuo de 44 años que aprovechaba su posición como docente para radicalizar a los menores a los que daba clase y captar candidatos para el Estado Islámico. Se han practicado 2 registros domiciliarios en los que se han incautado elementos informáticos, y el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ha decretado su ingreso provisional en prisión. Bueno, estas son las consecuencias de ponerse al lado del terror. Por eso es tan importante lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Por eso es tan importante ponerse al lado de una democracia occidental y no al lado de los terroristas. Si el resultado de esa guerra va a ser que nos ponemos al lado del terrorismo, estamos normalizando este tipo de situaciones. Yo no sé si somos conscientes de hasta qué punto las consecuencias de ponerse al lado de Hamás nos puede traer esto que nos acabas de contar ahora mismo, la radicalización, la islamización y la presencia de esto en las escuelas. Bueno, las madrasas ya las tenemos, ¿no? Le han preguntado precisamente al presidente del Gobierno sobre Israel. Dice que ahora mismo lo que más le preocupa a él es la muerte de civiles en Gaza. Eso es importante. Comentamos al principio de la tertulia las imágenes dantescas de los terroristas violando y asesinando a civiles y a las mujeres israelíes. En Palestina y en Gaza hay una fábrica de mentiras, de fake news, donde cogen muñecos y con cámaras, etcétera, le ponen pintura y escenifican masacres absolutamente irreales. Israel tiene la capacidad para borrar del mapa a Palestina, para borrarla del mapa. Desde hace muchísimos años. No lo ha hecho, jamás, ni se le pasa por la cabeza. Israel, precisamente, si algo ha demostrado es absoluta pulcritud a la hora de intentar minimizar las bajas civiles. ¿Por qué nunca se pone el acento en que jamás utiliza la población civil como escudos humanos y que utiliza hospitales y colegios? ¿Y quién ha iniciado esta guerra? Bueno, aparte. Y Manuel... Y solo para terminar, ¿va a tener consecuencias el apoyo del Gobierno de España a Palestina? Sin duda. La ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, mucha gente no es consciente, pero eso supone la ausencia o la reducción de colaboración en materia de lucha contra el terrorismo. Israel cuenta con uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Israel tiene además una relación muy estrecha con Estados Unidos. ¿Cuántos atentados se han evitado en España gracias precisamente a esa colaboración internacional?
Pues probablemente muchos. Y muchos tendrán que ver también alguna prensa, y no solo de izquierdas. Yo les reto a que busquen en el último mes, en la prensa, sobre todo la de papel, pero también la digital, que viene con grandes fotos en portadas o dentro, cuando tratan este tema, que muestran a las víctimas de Israel. Nunca, no las vas a ver. Todas las fotos, todas las noticias vienen ilustradas con víctimas de Palestina. Y algunas, los datos... Maite, y alguna a que seguro que está trucada, porque les conocemos, porque sabemos también los datos, que hasta trucan y manipulan eso. Todas las fotos que vienen en portada y dentro de las informaciones son todas víctimas de Palestina. Y el presidente del gobierno está muy preocupado y asume, pero sin dudar, los datos las víctimas de Israel no existen. De Gaza, que son los datos que da Hamás. O sea, te pueden hablar de 1.500, 8.000 o 100.000 muertos, da igual, claro, porque es que no hay ninguna... Bueno, Hamás toma como socio a Sánchez, porque hace poco Hamás le ha pedido a Sánchez, aparte de felicitarle, que también mueva ficha por su causa, junto a Bélgica. Para eso hemos quedado. Dani, muchas gracias. Bueno, como ves, mañana más, pero Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Rosana, pues aquí estamos. Te veo ahí, que estás escuchando. No, fíjate con quién estoy comunicándome en este momento, porque se cumple el primer aniversario de la muerte de nuestra Carmen Jara y estaba hablando con Soledad, con su hermana, que tenemos con ella una relación maravillosa, como no puede ser de otra manera, y desde aquí le mandamos el saludo público que le he mandado yo en privado de parte de todos nosotros. Bueno, culebrón torero, culebrón taurino, no hay datos, no hay señales, no hay ni siquiera humo, es decir, ningún indicio de que vaya a aparecer ¿Cuántas Juan horas, Ortega? Minutos le quedan? Pues el calendario curriano termina Según el hoy. calendario curriano, hoy se acabó. Es el límite, Los 6 días han pasado, ¿no? 6 días eran. Curro Romero fue un 10 cuando hace la espantá y un 16 cuando contrae matrimonio con Carmen Tello. Son 6 días, esto empieza el sábado. El sábado yo no lo he querido meter, ¿no? Bueno, sí había, vale, no sé. Sí, le vamos a dejar domingo, hasta el lunes habías sábado, dicho. Domingo, lunes, martes, miércoles, es que yo creo que ¿Le dejamos el fin de semana? El fin de, no, hasta el lunes. No, vale, bueno, vale. Mucho mañana venga, vale. Mañana vamos a estar según el calendario curriano, mañana. Y por lo menos algún tipo de explicación. Es que ni siquiera una nota de prensa, ni siquiera un mensajito en Instagram ahora que está tan a la orden del día diciendo, ya no explicando lo que está pasando por su conciencia, sino simplemente diciendo algo así como, dejad a Carmen, ella es una persona que no quiere pertenecer, algo así, ¿no? Sí. Yo si quiere que le redacte algo, que se ponga en contacto con nosotros, que somos especialistas en, muy bien, en apagar fuegos, ¿no? Somos un poquito de este cote. Hay quien dice que es posible que vuelvan, ya claro, como cuando tienes un bebé, estás embarazado, es posible que sea niño o que sea niña, posibilidades 50%. Si vuelven, porque dijimos que iban a volver, si no vuelven, porque dijimos que no iban a volver. Entonces, fiabilidad absolutamente cero a todo el que hable de este Esto tema. Es como lo de la ruptura de Podemos y Sumar. todo el mundo lo daba por hecho 5 minutos después de que se produjese. Todo el mundo lo sabía. Eso es evidente. El capitán a posteriori, ¿no? Eso es. Sí, aquí hay unos videntes. Siempre. No, si yo ya lo dije. Siempre. Yo ya lo dije. Visionarios, más que evidentes. Madre mía, cómo aciertan. En fin, eso por un lado. Luego hoy vamos a tener que hablar también de Genoveva Casanova y Federico, otra de esas extrañas parejas, porque parece ser, decían ayer en el programa Fiesta, que Genoveva se habría enterado de que hay un amigo traidor que llamó a la prensa, que es una teoría que en esta mesa se manejó desde el minuto 1 en el que aparecieron las fotos, que las casualidades no están ahí por estar, y después es el cumpleaños de Bertín Osborne, y le vamos a felicitar como él se merece, porque son 69 tacos muy bien llevados los que le caen, y es verdad que ha tenido probablemente uno de sus años más convulsos, y eso que Bertín tiene cabaret, le sobra de hecho, pero tenemos que de alguna manera hablar de él y de todo lo que se le viene por delante, porque estamos a 6, a 7, pues quedan apenas 20 días para que salga de cuentas Gaby, con lo cual... Bueno, sí no creo yo que él se ponga, ¿no?, a criar ahora, ¿no? Él ahora me parece que está por otras cosas. Sí, ¿no? No, estaba hace 3 días con su nieta y eso de alguna manera también lo podemos interpretar como una provocación. Pregunto, yo no lo hago, pero claro, hay gente que ha visto que colgaba la foto la hija, dicen, pero si vas a ser padre, haz caso a la futura madre de tu futuro hijo. Ay, bueno, Isa, que te quedas al frente. Se quedan con Isabel González. Muchas gracias, Maite, Manuel, Dani. Gracias, Luis. Buen viaje. Hablaremos contigo. Gracias. Se quedan con Isabel González y nosotros mañana aquí a las 6 en punto de la mañana. Es la mañana. Es radio.